Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Ricardo Lagos Weber, hasta por 8 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. La crisis que estamos enfrentando de pandemia, la crisis económica, está en desarrollo. Aún no llega a su pico, a su punto más álgido, como estamos viendo ahora. Esperábamos que esto fuera antes y ahora estamos viendo noticias muy alarmantes, tanto en regiones como en la región metropolitana. Y la manera de enfrentar esta crisis ha sido por medio de políticas públicas que han apuntado a hacerse cargo tanto del aspecto sanitario como de los aspectos económicos que está generando las medidas de carácter sanitario. En lo sanitario, lo principal es aislamiento social. Esa es la recomendación que ha habido. Yo diría que es lo más directo que ha habido, junto con fortalecer al sistema público de salud en su manera de funcionamiento, de equipamiento del personal, etcétera, y también sobre cierta atención sobre las clínicas privadas. Esto es una mirada de conjunto más holística respecto al servicio de salud. Y en materia económica, todo apuntado a un solo objetivo, un puente económico entre una situación precrisis en que la economía venía funcionando relativamente bien, tratando de recuperarse de los bajos niveles y el impacto que generó el estallido social, y ante la emergencia de la pandemia, ¿cómo hacemos para sostener el tejido productivo, las relaciones laborales, la existencia de las empresas y los ingresos de las familias? Y todo el paquete de medidas, tanto del Gobierno como del Banco Central, han apuntado a eso. El Banco Central baja la tasa de interés, establece mecanismos de liquidez para que las líneas de crédito que le dan liquidez a los bancos, para que a su vez los bancos puedan prestar y renegociar créditos con el sector privado. Y simultáneamente, desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el Fisco, se han implementado una serie de medidas. La Ley de Protección del Empleo, para mantener los ingresos, hacer uso del seguro de cesantía, reforzar el seguro de cesantía, ponerle más lucas. Segundo, se hizo el bono COVID-19. ¿Para qué? Para suplementar también ingresos al corto plazo agotados en un solo bono, etcétera, con toda la discusión que tuvimos. Se envió el proyecto la semana pasada sobre trabajadores honorarios independientes, que está todavía en plena tramitación y más allá de cómo lo vemos, está abordándose. Y ahora tenemos este proyecto en cuestión, que es el ingreso familiar de emergencia. Todo apunta a lo siguiente: venía bien, o recuperándose la economía, hay un frenazo que tenemos que aislarnos en las casas, porque eso es lo que está ocurriendo. No están quebrando las empresas porque hay una crisis financiera, o porque hay corridas bancarias, o porque hay una recesión. Lo que está generando es una recesión inducida producto de las medidas de carácter sanitario que son necesarias de hacer. Todo este prolegómeno es para entender por qué un proyecto como el actual, que es un proyecto del punto de vista de los montos muy alto y muy significativo. Eso es así, y lo repito, muy alto y muy significativo. Dos, apunta más que la dirección correcta, apunta a la vena de muchas familias que requieren este ingreso. Y ese punto de vista lo compartimos. Pero la pregunta es, ¿por qué se produjo esto? Porque tenemos diferencias y creemos que es un proyecto que era perfectible y mejorable dentro del mismo marco fiscal y sin generarnos complicaciones de envergadura desde el punto de vista de ciertas restricciones económicas. Dentro del mismo marco presupuestario que se dio el presidente de la República, de 2.000 millones de dólares a comienzos de abril, nosotros decimos, de eso, en lo grueso, para sintetizar, le dijimos al Gobierno, ¿sabe qué? Tenemos diferencias con los criterios que tiene ese proyecto porque trata de manera desigual, a familias que tienen la misma situación de vulnerabilidad por la existencia de un ingreso formal. Tenemos una discrepancia conceptual sobre eso. Avanzamos entonces en otro plano. Podemos extenderlo subiendo el monto y tal vez haciendo un aporte parejo. Se dijo que no, que costaba mucho. 400 millones de dólares era lo que pedíamos nosotros. De 800 subir a 1.200 y quedaban recursos. Era un exceso, se quería guardar recursos para después. Entendiendo ese argumento, supletoriamente se hizo una argumentación distinta. Podemos hacer un mejoramiento del proyecto respecto del aporte mensual, que son en 3 pagos y que va decreciente en el tiempo, y eso tenía un costo de 130 millones de dólares. Les reitero, marco presupuestario, 2.000 millones. Se gastan 800 y pedimos 130 para dar un aporte parejo. ¿Y por qué el aporte parejo era importante para nosotros? No es un prurito, no es una manera de torpedear al Gobierno, era para hacerlo mejor. Porque le estamos diciendo a los chilenos, y hoy día, mientras nosotros tenemos esta conversación, toda la región metropolitana se va en cuarentena, toda. ¿Y eso qué significa? Que los chilenos y chilenas tienen que aislarse. Y lo que le pedimos nosotros al Gobierno es ponga recursos ahora y garantícele a esos chilenos que su ingreso no va a caer el próximo mes ni el subsiguiente. Era tan evidente el esfuerzo. Y dentro del marco fiscal, sobre el tema fiscal, las explicaciones, lo digo con todo respeto por su intermedio, señora presidenta, son pobres. No que lo diga Lagos Weber. Cuando veo a personas que han ejercido el cargo de ministro de Hacienda, ministro de Economía, presidentes del Banco Central, consejeros, economistas reputados en Chile, que dicen exactamente lo que yo estoy diciendo,
que yo en el fondo repito lo que ellos dicen porque ellos tienen también sapiencia en esto. Y dicen que no se descuadra ninguna caja fiscal con 130 millones. ¿Para qué? Para que el aporte sea parejo y no que vaya cayendo en el tiempo. Porque esto no es un seguro de desempleo que usted decae el beneficio para que la gente vaya a buscar pega. Estoy pensando en Rodrigo Valdés, José Gregorio, Luis Felipe Céspedes, Andrea Repeto y Eduardo Engel en la columna del domingo en Economía y Negocio del Mercurio. O sea, gente prudente, sensata, sí, tiene una mirada de ver la vida, pero no van a decir que hay. Y veo pocos economistas que digan lo contrario, para ser franco. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó acá? Y yo lamento que había un quiebre. Voy a ir al quiebre al final. Pero este proyecto, ¿qué es lo que tiene ahora? Viene con el veto. Y el veto tiene un cambio fundamental. Uno que estaba acordado de antes, que no se materializó nunca porque no se le ingresó la indicación de eliminar un tramo hasta el 40 al 40-60. Ahora está acá, está bien, eso estaba más que concedido, estaba acordado eso. Pero aquí viene un mejoramiento. 260.000 adultos mayores de 70 años van a tener un beneficio que no tenían hasta el miércoles pasado. Entonces, cuando escucho acá a una senadora del oficialismo que habla de la mezquindad de la oposición, ¿ya? Y que lamenta el veto, yo le quiero decir que yo lamento, o sea, esa senadora estaba contenta con que no beneficiáramos a 266.000 adultos mayores sobre 70 años, porque eso es lo que consiguió el veto. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno no lo hizo antes? Porque no tenía interés en hacerlo. ¿O descubrieron ahora los adultos mayores de 70 años? Esto es producto del veto. Y si tenían ganas de incorporarlo, como dijeron en la comisión recién, hubieran presentado la indicación de su oportunidad y lo habríamos discutido la semana pasada. Entonces, nada de eso hubo. Entonces, lo que yo quiero volver acá, y termino con este minuto y medio que me queda, señora presidenta, es decir que el proyecto, en lo grueso, era un proyecto más que generoso, importante. ¿Hay recursos públicos comprometidos? Sí, harto, pero había espacio para mejorarlo. Y sobre todo, ¿sabe qué? Había espacio para no echarlo a perder, el clima que habíamos generado. Porque este gobierno hubo que apuntalarlo a Chile, la institucionalidad, la verdad, en diciembre y noviembre del año pasado en el estallido social. Entonces lo ayudamos a sacar la reforma tributaria. No es la que yo quiero, pero era importante. Mejoramos el presupuesto históricamente. Nunca el presupuesto entró de una manera y salió aumentado. Nunca había ocurrido eso. Entonces hemos apoyado todos los proyectos. Protección del empleo, COVID-19, FOGAPE. Nada de obstruccionismo, y menos en este Senado. Y la pregunta es, ¿por qué razón, ante argumentaciones sensatas y responsables, se genera este clima negativo? Cuando lo que se requiere ahora más que nunca, ¿sabe lo que es? Unidad para enfrentar la crisis. Yo no quiero estar peleando con el gobierno mientras los chilenos se mueren de susto, ¿qué vamos a hacer? Y los políticos entonces nos miramos el ombligo. No. Pero en el minuto de haberle dicho a todos nosotros, ¿sabe qué más? Entiendo su argumento, voy a dar un aporte que no va a ser decreciente en el tiempo y doy una señal de entendimiento en esto. Entonces, nadie le va a negar recursos a los chilenos, y menos cuando se trata de redistribuir plata. Eso estaba cantado que este proyecto no iba a fracasar. La pregunta era si iba a poder ponernos de acuerdo. Y yo lamento que hayamos llegado al veto, porque cuando llegamos al veto fue el fracaso al final de una política del gobierno que tiene solamente una explicación en temas internos entre usted y su bancada. Gracias, senador Lagos Weber. Tiene la palabra el senador Sandoval hasta por 3 minutos.